Dios les bendiga, apreciados hermanos. Los programas de nuestra iglesia se han convertido en los nutrientes que precisamos para seguir creciendo como verdaderos cristianos. Y qué bueno fuera que recopilando todo lo enseñado durante este mes, usted pueda detenerse por un instante a reflexionar si eso tiene que ver o no con su vida, en qué puede usted estarse equivocando, o quizá usted entiende que está siendo invitado por Dios a asumir un compromiso mayor que el que hasta ahora ha adquirido. En la enseñanza de hoy vamos a reflexionar acerca de el origen del mal y las soluciones de Dios para enfrentarlo. Y he escogido algunos textos que a lo largo de la enseñanza iremos desarrollando. Hace poco tiempo, una joven inquieta por las condiciones sociales que hoy vivimos me preguntó: ¿el hombre nace malo o es la sociedad quien lo corrompe? A lo cual respondí: ni el hombre nace malo, ni es la sociedad quien lo corrompe, porque el mal es una perversión de lo bueno. Y lo bueno se pervierte cuando el hombre, haciendo uso de su libre albedrío, decide no tomar en cuenta a Dios frente a las decisiones que la vida le demanda y, contrario a eso, movido por su ego, toma la absurda decisión de ser como Dios para poder prescindir de Él, sacándolo de sus proyectos, convirtiéndose en una persona en quien inevitablemente el pecado cobrará vida. Es esta la idea de Génesis en el capítulo 3. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Entonces, Adán y Eva son la perfecta representación del tipo de personas con una estructura seducible y manipulable. Pero especialmente son personas que, enfrentando un mundo desconocido, toman la absurda determinación de despreciar las instrucciones dadas por Dios. De manera que el mal no hizo parte de la creación original de Dios, sino que es una perversión de lo bueno, entendiendo que todo lo que Dios creó fue bueno y en gran manera, como nos lo deja ver el texto en Génesis también, en el capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dejando entonces esto por sentado, que en definitiva el mal no es originado en Dios ni es parte de la creación inicial, pues de él solo sale lo bueno. El mal entonces nace en el corazón del hombre y no en Dios. El hombre viene de las tristes consecuencias de haber descartado a Dios, asumiendo por su propia cuenta y a todo riesgo las decisiones claves de la vida en un mundo que le era extraño, pues apenas lo estaba descubriendo, y es precisamente allí donde nace el mal, generando en ellos condiciones
dolorosas y perturbadoras. Y el resultado final de esta equivocación son los desaciertos a todos los niveles, los cuales la Biblia define como pecado, que en sus implicaciones generan decadencia en la persona, que finalmente lleva a la muerte. Posterior a esto, Dios llama a Adán, saliéndole al encuentro en el paraíso. Lo llama y le da la oportunidad de restaurar la relación que él se había encargado de romper. Pero contrario a esto, el hombre decide huir, decide esconderse de Dios, de su realidad. Sin embargo, Dios le perdona la vida como una forma de insistencia a la restauración. Y a pesar de brindarles un trato amoroso, pues los vistió. No se observa en ellos actitud alguna de personas arrepentidas, de manera que ellos no resolvieron en Dios la enfermedad del pecado. Y un pecado no resuelto en Dios tiene la capacidad de reproducirse aún en los hijos cuando estos asimilan este tipo de conductas como patrones válidos en sus padres. Y es precisamente el caso de Caín, hijo de este matrimonio en declive, y en quien el mal se expresa ahora en condiciones muy lamentables, llevándolo a perder el control absoluto sobre él, a pesar de haber recibido una de las grandes revelaciones de Dios para ese entonces. Y es que aunque el mal es una conquista humana, él tiene el poder de someterlo. Sin embargo, Caín, al igual que sus padres, muestra una actitud despreciativa a la propuesta de Dios, y el mal en él aumentó su fuerza. Génesis capítulo 4, versículo 6. ¿Por qué te irritas? ¿Por qué has puesto esa cara? Si obraras rectamente, llevarías la cabeza bien alta. Pero como actúas mal, el pecado está agazapado a tu puerta, acechándote. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Caín propuso a su hermano Abel que fueran al campo, y una vez allí, Caín atacó a su hermano y lo mató. Y el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano Abel? Él respondió: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Observemos que al igual que Adán, Dios también llama a Caín, brindándole la oportunidad de salvarlo. Pero hay un ingrediente adicional como expresión del mal, y es la arrogancia de Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y las consecuencias no dieron espera. Su actitud perversa lo llevó a vivir como un hombre maldito, errante y con miedo a acarrear la misma suerte que su hermano. Qué escenario más lamentable, pero más lamentable aún es el grado de inconsciencia en Caín, que lo llevó a preocuparse más por el castigo que por la necesidad de resolver su pecado delante de Dios, tomando la actitud de alguien que se ve como víctima. Miren lo que dice el versículo 13. Ese castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me estás condenando a vivir en la tierra como un vagabundo. Tendré que andar escondiéndome de ti, y cualquiera que me encuentre me matará. Y esta es una característica muy frecuente hoy en nuestra sociedad, que incluye el ámbito religioso. De manera que no es extraño encontrar personas llamadas cristianas tomando este tipo de actitudes. Por tanto, podríamos concluir esta primera parte de nuestra reflexión afirmando, de acuerdo a la Escritura, que el problema en sí no es el mal como tal, sino la actitud del hombre frente a él, lo que no le permite liberarse de su tragedia. Y vean ustedes en qué concluyó esta familia primigenia.
Adán expulsado del huerto, Eva condenada al dolor, Caín condenado a vivir deambulando en condiciones de una persona irrealizada por su incapacidad para relacionarse válidamente con los demás y con miedo a la muerte. ¿Cuáles serán entonces las soluciones de Dios frente al mal? Hablaremos de una de ellas, quizá la más importante de todas, y es el arrepentimiento. Entendiendo que el arrepentimiento es el acto por el cual una persona, reconociendo las ordenanzas divinas, experimenta gran dolor por su comportamiento equivocado y decide pedir perdón a Dios y cambiar la orientación de su vida. Y es precisamente esta la actitud de David después de la confrontación que por boca del profeta Natán Dios le hace. Actitud de un hombre que entiende que frente a la gravedad de los hechos, solo la misericordia de Dios en una actitud arrepentida lo puede salvar de la tragedia, del sinsentido y de la muerte. Y entonces aparece el Salmo 51 y es el resultado de aquella decisión que toma referente al acontecimiento que se encuentra en el segundo libro de Samuel, en los capítulos 11 y 12. Ten compasión de mí, oh Dios, dice el Salmo 51, versículo 1. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Un hombre que, al igual que Adán, Eva y Caín, es llamado por Dios, brindándole la oportunidad de restituir la relación que por su actitud pecaminosa él había roto, pero que al contrario de ellos, acepta que no le queda otro camino que el de reconocer que ha transgredido sus principios, expresando que cualquier sentencia por su delito será justa, pues lo que ha acontecido nada tiene que ver con Dios y sí con su deficiencia para dominar sus instintos. Vean ustedes el versículo 3. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Se cumple entonces el principio del arrepentimiento en David, pues aceptando las razones de Dios, le duele haberse equivocado y toma la decisión más sabia que puede tomar un hombre posterior al pecado, y es la de ir a Dios en una actitud de humillación para alcanzar su perdón. Versículo 16. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. De manera que frente al pecado no es suficiente un sacrificio, no es suficiente un lo siento, me equivoqué. Es necesario arrepentirse. Y aunque David no fue librado de las consecuencias, sí fue librado por Dios de la muerte y del sinsentido que produce el pecado, y esto gracias a su actitud de hombre arrepentido. ¿Qué otras condiciones alcanza una persona que se arrepiente? Miremos lo que dice el versículo 7 en adelante. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame
y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mí y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Entonces retornan las experiencias de gozo y alegría, que el pecado había desaparecido en la persona. Hace que Dios borre todos los pecados. Renace un corazón limpio, inclinado a la rectitud. Le son devueltos a la persona los derechos de hijo, de modo que podrá quedarse para siempre en la presencia de Dios. Y surgirá el gozo que experimenta una persona al descubrir de dónde la sacó Dios. Frente a todo esto, ¿cómo se ve usted? Es posible que usted hoy esté sufriendo las tristes consecuencias de haber descartado a Dios frente a las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. Quizá hace tiempo desapareció el gozo y la alegría porque por su actitud su relación con Dios se rompió. Pero hoy Dios la invita a reconstruir esa relación, y el arrepentimiento es una de las soluciones que Él le brinda en esta mañana. Hermanos, los recursos de Dios frente al pecado son innumerables. Observen, por ejemplo, lo que dice Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. De manera que no es justo que, existiendo tanto recurso en Dios, usted decida seguir viviendo en condiciones de maldad. Por eso lo reto a tomar la decisión de resolver su pecado en Dios, y el arrepentimiento es la solución por excelencia. Soberano Dios y Padre bueno, en esta mañana nos presentamos delante de ti, reconociendo que todo el origen del mal se dio en nosotros mismos. En esta mañana aceptamos, Señor, tus razones que nos permiten descubrir la necesidad que tenemos de ir a ti a resolver nuestro conflicto moral en ti. De manera que te pido que nos des la sensibilidad suficiente para tomar decisiones humildes, para tomar decisiones de personas arrepentidas que necesitan resolver todo aquello que ha causado en nuestra vida dolor, sufrimiento, y que nos ha llevado a vivir la tragedia del sinsentido, pues el pecado arrebató de nosotros todo aquello que inicialmente tú nos habías dado y que era bueno en gran manera. Así que, Señor, te presento la vida de mis hermanos. Quizá ellos también estén viviendo condiciones que los están afectando hoy, y para ellos es este mensaje. Tócalos, Señor, sálvalos, exprésate en la vida de cada uno de ellos, de tal manera que ellos tomen hoy decisiones frente al mal, frente al pecado, pues tus recursos son inagotables y tu amor se extiende en esta mañana a la vida de todos ellos, de todos nosotros. En el nombre de Jesús, gracias Dios por todo lo que por la iglesia y por tu palabra nos aportas. Amén.